Continuamos con el tema de líneas de transmisión. Ayer hicimos el desarrollo teórico de la línea. Encontramos las ecuaciones relevantes basándonos en un modelo circuital, considerando la línea como un circuito, como una red de circuitos distribuidos. La línea pretende llevar una energía de un punto que llamamos el generador. Podría representarlo de esta manera, una fuente de voltaje con su propia impedancia. A partir de allí, los dos alambres de la línea, estoy suponiendo que es de dos alambres, llevan a lo largo de la longitud L, que puede ser cientos de kilómetros, a una carga. La representé en forma pasiva. Es decir, no supongo que hay fuentes de energía en el extremo de carga. Tomé un elemento de esa línea, los efectos físicos que hay ahí, resistencia, inductancia, capacitancia, conductancia. A cada uno de ellos le doy una característica circuital y organicé lo que llamé circuito típico. Lo estudié luego con las leyes de los circuitos, con las leyes de Kirchhoff, la ley de las corrientes, la ley de los voltajes. Y de esa manera obtuve este par de ecuaciones. Las obtuve originalmente en el dominio del tiempo, bajo el supuesto de que voy a estudiar un caso particular que esté excitada la línea por medio de una fuente de energía alterna. Una vez que han sido superados los efectos transitorios que la línea está trabajando en el régimen permanente, entonces la variable de tiempo no es desconocida. Depende de senos o cosenos de omega t. Me concentré en ese caso particular que corresponde a la mayor parte de los usos de la línea. Cualquier otro tipo de estimulación del tiempo que no sea así podría estudiarse por medio del análisis de Fourier. En el dominio de la frecuencia, es decir, utilizando la separación fasorial de variables, las ecuaciones diferenciales de la línea son estas dos, ordinarias. Al eliminar entre ellas la variable i, por ejemplo, encuentro una ecuación de segundo orden, esta, de coeficientes constantes, ordinaria, donde esa gamma cuadrado es el resultado de multiplicar este par de paréntesis, de modo que a la 1/2 es esta cantidad que tiene parte real y parte imaginaria. La llamé constante de atenuación alfa, constante de fase beta, constante de la propagación de la línea gamma. Luego expliqué a qué se debían esos nombres. Esto da lugar a una función exponencial. Cuando ya trabajamos en el dominio del tiempo, una función exponencial tal que a medida que la onda se propaga desde el eje, desde el generador hacia la carga, se va atenuando la amplitud, al mismo tiempo que oscila. En eso está la responsabilidad de beta. Las soluciones de este ecuación diferencial son dos. Para el voltaje, esta es la forma general, donde B más y B menos son constantes de la integración. El sentido del subíndice es que este primer término se refiere a la señal que sale del generador hacia la carga en el sentido del eje Z positivo, en el sentido más del eje Z. Vimos que al moverse en esa dirección se atenuaba, responsabilidad de alfa, oscilaba, responsabilidad de beta, y además se propagaba con una velocidad, no era una onda en reposo o una onda estacionaria, sino que se iba desplazando con una velocidad de fase. Vimos que esa velocidad de fase era omega sobre beta y que el resultado era una función de la frecuencia. También alfa, la atenuación, es una función de la frecuencia. Alfa y beta se calcularon por un análisis sencillo.
de cantidades complejas, elevando esta expresión al cuadrado, alfa y beta, entendidas como incógnitas, da una ecuación compleja que origina dos ecuaciones reales, una para la parte real, otra para la parte imaginaria. Z0, hice su definición con el motivo de averiguar I. Si averiguó B, V, al resolverle con diferencial, la corriente se obtiene de esta expresión, despejando de ahí I. Se pasa el término a dividir, se le saca la derivada del voltaje que aquí está, se recogen los coeficientes en la cantidad que llamé impedancia característica de la onda, cuyo valor es este. Para memorizar, gamma viene a ser el resultado de multiplicar este par de factores a la 1 medio y z dividirlos. Se multiplican, aquí se dividen. Impedancia característica la llamé porque es una impedancia típica cuando divido voltaje por corriente en la onda más, cuando esta pareja se dividen suponiendo que no hay onda menos, y la llamé característica porque únicamente depende de propiedades de la línea y de la frecuencia de la fuente. Al final de la clase, para calcular las constantes B más y B menos, introduje dos magnitudes nuevas. Una que la llamé impedancia de línea, una función de la posición. Se definió tomando el voltaje en cualquier punto de la línea y lo dio por la corriente. Esa fracción la llamé impedancia de línea, función de Z, que nos representa en ese punto la línea que hay desde ese punto hasta la carga incluida, y el coeficiente de reflexión, el resultado de dividir la onda menos de voltaje por la onda más de voltaje, coeficiente de reflexión de voltajes. Y ahí apareció otro problema, no debería devolverse la energía, si el objetivo de la línea es llevar toda la energía al generador. Vimos que esas dos expresiones estaban ligadas entre sí, que si se conoce Z en un punto de la línea se puede averiguar gamma y viceversa. Y manipulando un poco las expresiones notamos que hay reflexión cuando el coeficiente no es cero. Hay reflexión cuando la impedancia de la línea, impedancia característica de la línea, y la impedancia de la carga son distintas. Si son iguales, ese coeficiente da cero. Con el auxilio de esas dos magnitudes, Z de Z y gamma de Z, pues vimos un procedimiento que, basándonos en las condiciones en los extremos de la línea, la carga en donde supuse el origen de coordenadas y el generador conectado a la línea en Z igual a menos L, vimos cómo calcular B más, las constantes B más y B menos. Y llamé la atención para que no se cometieran errores que es fácil incurrir en ellos. Unos por simple descuido al manejar la parte numérica. Dos, porque a veces al multiplicar las cantidades complejas que de allí resultan, se puede cometer el error de no observar que algunas de ellas están las fases en grados y otras en radianes. Y tercero, no mirar muy bien lo que hace la calculadora, porque las cantidades complejas tienen una representación en el plano de Argand y según la ubicación en ese plano, en el cuadrante respectivo, eso nos da el ángulo. Y vamos ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Hay una serie de problemas que mencioné y cuya solución, el camino para tratar de hallarles una solución razonable, lo voy a hacer en esta clase. Antes, unas definiciones. Llamo línea sin pérdidas a aquella línea de transmisión que al transmitir la energía desde el generador a la carga no disipa esa energía. Es decir, no tiene atenuación. Toda la energía que sale del generador llega a la carga. Para que eso ocurra, y enseguida vemos las expresiones que lo comprueban, pues la línea no puede tener R y G.
que son los elementos disipadores de acuerdo con lo que llamamos efecto Joule. R y G. En la práctica, R no es exactamente cero, pero es pequeño o es despreciable cuando se está la línea actuando o transmitiendo señales que tienen una frecuencia alta. En tal caso, cuando la frecuencia es alta y la resistencia y la conducta sean no muy altas, no cero, pero pequeñas, entonces en esta pareja de términos, por el peso de la frecuencia, pues el primero, la resistencia es despreciable y en el denominador también. Entonces Z0 terminaría siendo la razón de la raíz cuadrada de L sobre C. Y gamma, teniendo la R y la G despreciables, terminaría siendo J omega L por C a la U medio. Una situación particular. Estrictamente sin pérdidas cuando R y G son cero. Casi sin pérdidas cuando son despreciables y la frecuencia es alta, particularmente en ese caso. Onda viajera. Pues es la onda que viaja. No todas viajan. Una onda individual viaja, pero podría darse el caso de que haya más de una onda y se origine una interferencia. En la solución de líneas tenemos dos ondas. Una que llamé más, podríamos ponerle el nombre de onda incidente, sale del generador, incide sobre la carga, y la onda menos podríamos llamarla onda reflejada, se devuelve, un rebote. La onda viajera más lo hace con la velocidad que llamé velocidad de fase, omega, velocidad de fase omega sobre beta. Si tomo en cuenta varias ondas, debería hablar de una velocidad de grupo. Es onda viajera, la onda más es viajera, la onda menos es viajera. Las dos se encuentran, una a otra viene, dan una onda compuesta, también viaja. Se puede calcular su velocidad. Y puede darse el caso de que esas ondas, al interferirse, lo hagan de tal manera que originen una onda que no viaja. Se llama onda estacionaria. ¿Cuándo se da el caso? Cuando las amplitudes de las ondas que se interfieren, la onda más y la onda menos, pues son iguales, cuando están a la misma frecuencia. Y básicamente, para que sean iguales, pues la línea tendría que ser sin pérdidas. Y entonces queda una onda como la de la cuerda de una guitarra que se tañe. Simplemente oscila en su propio punto, pero no se desplaza. Ocurre, como les dije, cuando el coeficiente de reflexión da 1 en magnitud. Es el caso, para que dé 1, de una línea sin pérdidas en donde el extremo de carga está en cortocircuito, vimos eso en la clase pasada, o en un circuito abierto, o también que la carga sea reactiva pura, o sea que no tenga parte resistiva. Al hacer la presentación, en la clase pasada fui mostrando algunos problemas que la línea tenía, que hacen su operación, pues de pronto inútil para el objetivo. El propósito de la línea es llevar la energía, ojalá toda, desde el generador a la carga. Primer problema, cuando la energía se propaga hay una atenuación. Esa atenuación podría dar lugar, si la longitud es muy grande, a que la onda que sale del generador no alcance a llegar a la carga. Se disipó en el camino. O sea, la línea no sirvió para conducir energía. Primer problema. Segundo problema. La velocidad de fase de la onda más, la atenuación, alfa, son funciones de la frecuencia. Si la línea transmite una sola frecuencia, que es el caso de las de alta tensión o de emisoras comerciales de radio, pues no hay problema, porque es una sola frecuencia. Pero si va a transmitir la voz humana,
La línea telefónica pretende hacer eso. Allí hay muchas frecuencias. Viajan con diferentes velocidades, se atenúan de diferente manera, hay una distorsión de la señal y lo que entra, por ejemplo, como una sílaba audible en un golpe de voz o una palabra, al llegar al extremo, pues no se escucha nada porque lo que hay es ruido. Hay un problema severo. A varias frecuencias la línea distorsiona. No sirve para la telefonía, que fue precisamente una de las grandes aplicaciones de las líneas. Grandes aplicaciones de la línea. La telegrafía. Ahí lo que se llevan son señales muy elementales que se convierten en puntos y rayas. Llevar grandes cantidades de energía, alta tensión. Y la telefonía. Probablemente en el siglo XX la mayor longitud de líneas de transmisión del mundo eran para transmitir el teléfono. Pero no servía, por lo que acabamos de decir. Otro problema es que al llegar la señal, después de esas dificultades, llega a la carga y se devuelve. Parte de la energía se devuelve. No debería ocurrir. Hay que atender también ese problema. Y un cuarto problema que denuncio aquí de primero en este acetato es cuánto valen estas cuatro cantidades. Para poder estudiar la línea, pues tenemos unas ecuaciones. Esas ecuaciones exigen que conozcamos lo que vale Z0, impedancia característica de la línea, y lo que vale gamma. Dos cantidades que dependen de R, L, G y C. Parámetros de la línea. ¿Cómo se averiguan? Esos números, ¿dónde me los consigo? Bueno, la primera respuesta, la más sencilla. No somos fabricantes de líneas. Si tenemos una línea a la disposición, pues le preguntamos al fabricante. Cuando yo dibujo la línea con un par de alambritos, uno parado al lado del otro, no quiere decir que todas las líneas son así. Es un símbolo. Podría ser un alambrito dentro del otro, en el caso de un coaxial. Simplemente es un esquema. Unifico con el mismo esquema todo el tipo de líneas de transmisión posibles. Entonces, ¿cómo saber esos parámetros? El fabricante los podría dar, pero ¿y si no tenemos la información del fabricante? Si nos entregan un pedazo de alambre y nos dicen, vea, esto es una línea de transmisión. Dígame cuánto vale R, L, G y C. Una primera respuesta que no es de obtener sería haciendo mediciones. Así como se mide una resistencia o una capacitancia con un puente, pues se podrían medir impedancias, impedancia de línea en diferentes puntos de la línea, valores de Z en diferentes puntos, y de allí, manejando ecuaciones, deducir los valores de estas cuatro cantidades. Entonces, por medidas. Pero la medida no serviría sino para un caso concreto. Mucho mejor sería tener ecuaciones. Las ecuaciones que permiten calcular esas cuatro cantidades, pues están disponibles y se obtienen por medio de un análisis de teoría electromagnética. En nuestro curso, en el capítulo anterior, sistemas que no dependen del tiempo, fuimos capaces de averiguar, por ejemplo, capacitancias por unidad de longitud. Cuando se trataba de cilindros paralelos, usamos el método de las imágenes. El primer problema que se hizo en el aula era de una región prismática, en forma rectangular. Obtuvimos la solución por series, la capacitancia por unidad de longitud por series. Y en el método de mapeo, para cualquier geometría de cilindros que no necesariamente tienen que ser circulares, vimos que el método de mapeo era capaz de darnos la respuesta contando los cuadritos en los tubos de flujo y en las diferencias de potencial. La gráfica de ella podíamos obtener capacitancia por unidad de longitud, usando teoría electromagnética. De igual manera se podría calcular resistencia, conductancia
e inductancia por unidad de longitud, planteando el modelo de teoría electromagnética y resolviendo las ecuaciones de Maxwell. Libros como los siguientes tienen esa solución, de la serie Chown. Una división de la McGraw-Hill. Hay un libro de líneas de transmisión. El autor es Chipman. Está en la bibliografía. El libro de Simón Ramo. Aunque suena muy hispano, es un autor americano. Ya falleció. Tiene un libro muy bueno sobre propagación, campos, ondas. Está en la biblioteca. Está en español inclusive. Tiene un capítulo en el que se dedica a hacer esas deducciones. Un libro más cercano que he recomendado como texto para el curso. El libro de Carl Jung. ¿Qué tipo de deducciones se hacen? Afortunadamente no son muy variadas las geometrías de las líneas de transmisión. Básicamente son tres. Una línea de transmisión formada por dos hilos paralelos del mismo radio, perpendicular al tablero, el par de hilos. El coaxial, o la formada por un cilindro y el plano de tierra. Tres geometrías. En las tres se puede plantear el modelo basado en las ecuaciones de Maxwell y resolver, utilizando en los tres casos coordenadas cilíndricas circulares con el eje Z a lo largo de la línea. Al resolver las ecuaciones aparecen funciones de Bessel. En el dominio de la frecuencia, esas funciones de Bessel tienen argumento, el ángulo es complejo, por lo que da lugar a funciones llamadas de Henkel. Es decir, ahí hay una matemática necesaria para manipular el sistema, pero ya está inventado y las soluciones las encontramos en esos libros. En el libro de la serie Chown, en el capítulo 6, no solamente está la solución, las ecuaciones, sino que también nos hacen el favor de presentarnos los valores en tablas, de acuerdo con los diferentes intervalos de frecuencia, y en nomogramas, en gráficas. Entonces, desde el punto de vista teórico, para esas tres, según sea la frecuencia, la geometría, encuentra uno fórmulas. Hay un caso particular que simplifica mucho los cálculos, y es cuando la línea de transmisión tiene una resistencia despreciable o cero. O sea que los conductores de la línea son conductores perfectos o tienen muy baja resistencia, R. En tal caso, la solución se simplifica porque entre los tres parámetros restantes se cumplen las ecuaciones que ustedes tienen a la vista. Como la capacitancia por unidad de longitud la podemos resolver por el método de las imágenes, por mapeo, utilizando el capítulo anterior de sistemas que no dependen del tiempo. Recuerden que en condiciones cuasi estacionarias el comportamiento es como si fuera estacionario. Entonces puedo calcular C usando mapeo o algún otro procedimiento exacto. Con las ecuaciones que están a la vista se deduce G y se deduce L, sin necesidad de hacer más operaciones. Entonces el problema de cómo averiguar los coeficientes R, L, G, C está resuelto. El problema de la distorsión, ese es un problema grave. Se había notado antes de que se inventase el teléfono en la misma transmisión de carácter telegráfico. La línea telegráfica transmite unos impulsos que dan lugar, en donde se recibe, a unos ruidos largos o cortos, a unos brillos luminosos, una chispa larga o corta, o a marcas sobre un papel, más fácil pues de interpretar, rayas o cortas. Lo otro es un poco más complicado. Cuando la longitud entre el emisor y el receptor es bastante grande y la habilidad del que digita, el que utilizaba el transmisor, tenía una habilidad del telegrafista.
podría ocurrir que de pronto no le quedó bien marcada la raya o el punto. Y entonces lo que marcó como punto en el pulsador, pues cuando llega queda como un poco largo. Entonces será una raya o será un punto. Se introduce confusión. Y como el código Morse es una clave, pues no se entiende qué letras se transmitieron finalmente. O sea, ya la distorsión también se había notado en ese nivel. Y ocurre con la telefonía. El invento del teléfono, pues uno de los grandes inventos del siglo XX, facilitó la comunicación a distancia. Lo pongo en el siglo XX porque fue en ese siglo en donde prácticamente se desarrolló y se impulsó por el mundo, aunque es el inventor del siglo XIX. El telégrafo tenía esta dificultad o esta incomodidad. Para usarlo había que trasladarse a la oficina de telégrafos a poner el telegrama. Llegaba a otra oficina de telégrafos donde se le entregaba al usuario. De ahí se sigue que la información era abierta. El telegrafista del pueblo se sabía todos los chismes. Allá le llegaba toda la información. Lo que nos cuentan del papá de García Márquez, pues que era telegrafista de su pueblo. La información ahí está abierta. Lo que es delicado para cierto tipo de informaciones. Imagínense que un banco le está diciendo a otro, mañana le mando la remesa de tanto dinero por tal carretera. Pues esa es una información que mucha gente puede darse cuenta de ella, particularmente los atracadores, y entonces salir a recibirla. O informaciones de carácter militar. Los telégrafos también eran utilizados por los gobiernos, particularmente los ingleses que tenían un imperio por todo el mundo y tenían de vez en cuando guerras o dificultades internas. Comunicaciones de carácter militar secreto pues no pueden ser observadas por todo el mundo, especialmente por los enemigos. Ahí hay que introducir códigos secretos. O sea, la información va como rayas y puntos, pero codificada. Si de pronto una rayita, un punto no se interpreta bien, entonces el código secreto no se puede abrir. Entonces la dificultad estaba pues desde el telégrafo. El invento del teléfono es del siglo XIX, pero realmente no funcionó muy bien en ese siglo. En estos días estamos ajustando 108 años o 110 años de la empresa telefónica de Bogotá, algo así. ¿Quién inventó el teléfono? ¿Recuerdan el nombre del inventor del teléfono? Graham Bell. No. Fue un inmigrante italiano que llegó a Estados Unidos, pobre, pero muy conocedor de electricidad y magnetismo, de aplicaciones. El invento es de él, Antonio Meucci. Él patentó su invento. La patente es un mecanismo que un gobierno da para que el que tiene la iniciativa de una creación del intelecto de él, pues la aproveche comercialmente, tiene el monopolio, pues le ponen condiciones, pues patenta, pero úsela, tiene que comercializar, utilizar, que el invento sirva. Entonces le ponen unas condiciones, en determinado tiempo debe estar funcionando. Si no lo ha hecho, pues tiene derecho a renovar la patente, pagando unas cuotas. En este caso, pues por las dificultades que tenía el invento, muy artesanal, pues muy en primer borrador, más los problemas de la distorsión, el inventor no pudo comercializarlo. Se le venció la patente, no tenía los $10, creo que esa cuantía era lo que se necesitaba para renovar la patente. No la renovó. Pues Alexander Graham Bell, que ya sabía del invento, conoció de él, corrió a patentar. Y eso se puede hacer. Estrictamente el inventor es el otro, pero la patente entonces ya la tenía él. También tenía dificultades para conseguir quien le ayudara a comercializar el invento, a desarrollarlo. Alexander Graham Bell sabía del tema, perfeccionó el invento. La primera transmisión telefónica de la que se informa es cuando él se dirige a su ayudante, que están en dos recintos, dos habitaciones de la misma casa, del mismo edificio. Mr. Watson, venga aquí que lo necesito. Y funcionaba bien el teléfono entre dos habitaciones de la misma casa, entre dos casas vecinas, de pronto en un pueblo pequeño.
porque la distancia no era mucha y la distorsión no generaba un ruido que hiciese inaudible lo que por allí se transmitía. Pero entre ciudades más lejanas no podía competir el teléfono con el telégrafo, porque la distorsión pues llegaba a ruido. Alguien que haya tenido en sus manos un sistema de radio se da cuenta del ruido. Cuando los dos que se comunican están muy lejos entre sí, llega un momento en que no hay sino, uno oye que hay una voz, pero no distingue lo que dicen. Aprovechando una exposición industrial mundial que se hizo en Estados Unidos, allá estuvo Bell, era un buen relacionista, y en la entrada del pabellón puso ejemplos de sus aparatos. Al principio, pues cuando la gente entraba, entonces alguien tomaba el teléfono y hablaba con un colega a una cuadra, y perfecta la transmisión. O sea, se veía que el invento tenía posibilidades. Consiguió entonces inversionistas, tratando de desarrollarlo paulatinamente se va haciendo, pero todavía muy difícil, pues por ese problema de la distorsión, y no era competencia para las compañías telegráficas. Pese a la incomodidad del telégrafo, seguía siendo utilizado. El teléfono tenía la ventaja de que usted podía comunicarse desde su casa con la casa de otro, sin pasar por intermediario. La solución vino de un genial investigador autodidacta, científico autodidacta inglés, Oliver Heaviside. Probablemente no muy conocido, no ha tenido pues propaganda que muestre la importancia de ese nombre, que sí la han tenido otros investigadores. Este caballero trabajaba con su tío Weston, el del puente de Weston, que tenía una empresa de telégrafos. Allá era telegrafista, era un hábil telegrafista. Se enfermó, muy joven, alrededor de 20 años, no una enfermedad muy grave, pero se retiró de su trabajo, se fue para la casa y se encerró en la casa. Se jubiló a los 22, 23 años. Pues muy incómodo para la familia, una decisión como muy arriesgada. Él no quiso como volver a trabajar oficialmente. Su tío pues le facilitó, porque el muchacho había mostrado el interés por electricidad y magnetismo, los libros de Maxwell. Estaban recientemente publicados, no son bestsellers, pues no son novelas para uno leer de corrido, son exigentes en física y matemática. Caballero se los leyó, le gustaron, vio que los vectores eran como muy incómodos, los que usaba Maxwell eran en la forma de cuaterniones, y entonces los adaptó a su gusto, a su estilo. Básicamente es el inventor de los vectores modernos. Él tenía el inconveniente de que usaba cosas que funcionaban, que él iba desarrollando, pero no hacía demostraciones rigurosas de por qué eso funcionaba, con lo que no tenía prestigio entre los matemáticos. También desarrolló lo que llamamos método operacional. Ese método para resolver ecuaciones diferenciales donde uno pasa a dividir la derivada. De y sobre x igual a f de x. ¿Que cuánto da y? Pues es f dividido por la derivada. Una operación extraña, pero funciona bien. Él la utilizó para resolver redes circuitales, pero no demostraba en qué se basaba. Los matemáticos pues lo miraban de reojo porque como él no tenía una formación científica, era un autodidacta y no hacía demostraciones, pues no le creían. Hasta hablaban mal de él. Alguna vez, como para defenderse de esos ataques, hizo este comentario: de modo que no puedo comer, porque como no sé cómo funciona el metabolismo de mi cuerpo, entonces no como. No, eso que estoy haciendo funciona. Y funcionaba, pues. Con razón se le reconoce como uno de los padres de la ingeniería eléctrica. Él se aficionó al tema y escribía sobre el tema, hacía desarrollos de electricidad y magnetismo que publicaba en una revista de Inglaterra. El editor, después de publicarle muchos artículos, le dijo: no le voy a publicar más, porque hicimos una encuesta entre los lectores de la revista y a usted nadie lo lee o nadie lo entiende. Pues no tenía una buena acogida. Después de su propio peculio, él publicó 3 tomos, una teoría electromagnética en 3 tomos, recogiendo sus diferentes escritos de su bolsillo, pues no encontró como editores que le difundieran
ese pensamiento. Libros que quienes lo conocen dicen que tienen información muy relevante sobre todo el desarrollo ulterior en el siglo XX del electromagnetismo. Ya les había dicho que en una clase anterior que él había creado el modelo de la carga magnética y una teoría electromagnética que la tomase en cuenta. Bueno, entre tantas cosas que investigó, estudió este problema de la distorsión. No me consta porque no he leído el libro. Me dicen que por primera vez aparece E igual a MC2 en esos libros de Oliver Heaviside. También hizo adelantos hacia lo que posteriormente se llamó teoría de la relatividad. Recuerden que esa teoría surge desde el electromagnetismo. No conozco los libros, pues, no son libros que circulen por ahí, aunque se consiguen dos, por lo menos dos, los dos primeros tomos en la red, se pueden bajar a texto completo. Este señor investigó entonces el problema de la distorsión, generó un cambio de variable. Ahora lo ve uno muy obvio, un problema resuelto es muy fácil, ¿no? Generó un cambio de variable, con lo cual convirtió la ecuación de la telegrafía en una ecuación de onda. Y encontró que si entre los 4 parámetros de la línea se cumplía esta relación, eso garantizaba, si la línea se hacía, de manera que entre los 4 parámetros esto fuera cierto, como por memorizar, estas son al lado y lado las constantes de tiempo en la descarga de un capacitor en un circuito RL y de un capacitor en un circuito RC. Si eso es verdad, entonces la atenuación ya no depende de la frecuencia. En aquella expresión extensa que les mostré en la clase pasada, donde está por ahí la alfa dependiente de la frecuencia, todo eso se reduce a esta expresión y la velocidad de fase a esta. En ambas no está presente la frecuencia. Es decir, cumpliendo ese requisito entre los 4 parámetros, la onda se propaga y se atenúa, porque alfa hay ahí, pero no se distorsiona. Más o menos sería de este estilo. Digamos que esta es la onda, el pulso, perdón, que entra a la línea, que está rico en frecuencia, no es una sola frecuencia, sino varias. La línea la va a propagar. Cuando llega al otro extremo, pues no ha perdido la forma, se atenuó, pero conservó la forma. Digamos que lo que entró por el lado del receptor, de donde se emite, pues, el primero que emite, digamos, la voz era potente. Y cuando llega al otro extremo, es audible, se entiende, pero de menor intensidad. Es como la idea. Entonces la línea ya no distorsiona, aunque atenúa. El problema de la atenuación, enseguida miramos qué hacer con él. Él ofreció esta solución al director de la Oficina de Correos y Telégrafos de Inglaterra, pero no fue acogida. Había razones técnicas. Por ejemplo, es que para lograr la igualdad entre esos 4 coeficientes, para lograr que esto sea posible, dado que la resistencia, aunque sea pequeña, pues es un valor notorio, y en el lado izquierdo la conductancia es pequeña, entonces necesitan gran inductancia. Esa línea de transmisión debe tener una inductancia grande. ¿Y cómo lograr una inductancia grande? Pues pensaban entonces en cables muy robustos, lo que sería técnica y económicamente imposible. Y además, si la inductancia era muy grande, la velocidad de fase, inductancia grande, la velocidad de fase era pequeña. O sea, disminuía la productividad de la transmisión, era pues muy lenta. Sí, el argumento no es malo. También influía en rechazar la propuesta de Oliver, el que no era un científico. No era pues de la élite de la ciencia o de la tecnología quien hacía la propuesta. Oliver Heaviside ya tenía experiencia en polémicas duras que se exhibían en la prensa de Inglaterra. Ya había tenido una discusión sobre el tema de los vectores con los discípulos del creador. Los vectores aparecen en la forma de cuaterniones con Hamilton Type. Sigue desarrollando el tema
la aplican a toda la mecánica. Un libro muy gordo de más de 1000 páginas mostraba cómo los vectores resolvían toda la mecánica, toda, mecánica en general, no solamente pues digamos el movimiento de los cuerpos, sino también aplicaciones a los fluidos. Ya había tenido una discusión sobre ello, sobre cuáles eran los mejores vectores. De ahí, un científico americano de apellido Gibbs formalizó los vectores que ahora usamos. La idea es de Oliver Heaviside, aunque como él no era formalista, pues él no le dio acabado. Ya se había dado una polémica sobre cuáles eran los mejores vectores. Había obtenido como cierta audiencia este caballero y luego se dio otra polémica por esto. Polémica que trascendió. Se entera de esa polémica un científico, un ingeniero americano de apellido Pupin, quien la crítica que se le hace a la propuesta pues es real, no se pueden hacer cables muy grandes. Pero entonces le da un acomodo, le da una solución práctica. Se trata de, eso se llama pupinizar la línea o cargarla. Cada trayecto de línea, cada 200, 300 metros pueden ser, se ubica en la línea un dispositivo como una especie de tarro robusto, en donde allí, en ese tramo de tarro a tarro, los parámetros de la línea de tarro a tarro, incluyendo el tarro, pues satisfacen la relación entre los 4 parámetros. O sea, no solamente la línea, sino ese dispositivo que agrega. Como la línea tiene una longitud muy grande, cuando hicimos las deducciones yo hablé de delta de X. Bueno, ese delta de X sería de tarro a tarro. Entonces, de esta manera, la señal puede viajar muchísima longitud y era perfectamente posible transmitir voz. Con ese invento, más el teléfono que no había logrado como salir adelante, entiendo que hay una compra de patente y empieza la gran empresa telefónica, la Bell. Fue pues la forma del enriquecimiento de Alexander Graham Bell, un hombre por sí mismo pues pertinente, importante. La Bell se convirtió en la empresa telefónica más grande del mundo. Allá varios premios Nobel trabajaron, grandes desarrollos se hicieron allí. Ya prácticamente está quebrada. Los americanos resolvieron, que era un gran monopolio mundial, partirla en varias por la línea antimonopolio, pero el avance de la tecnología dejó de lado la telefonía fija. Ahora la telefonía móvil pues es la que se impone. En la evolución va desapareciendo lo que no funciona. Ya no se usa telégrafo. La telefonía acabó con el telégrafo. La telefonía móvil está acabando con el teléfono fijo. Entonces, se resolvió el problema con una idea que no se podía ejecutar tal y como estaba pensada, pero se llevó a la práctica. Ocurrió lo mismo con las máquinas y los transformadores. La idea básica es la ley de Faraday, pero ponga a funcionar una máquina real así. 50 años se demoran haciéndolo. Allá hay una idea de Oliver Heaviside, se lleva a la práctica aproximadamente, razonablemente, y resuelve el problema de la distorsión.